Sí, y nos sacan. Listo. Bueno, recordemos este espacio es el de las comprensiones que cada uno de nosotros ha hecho en estos estas dos últimas reuniones en las que vimos con John Jairo lo que ya era el octavo rayo y cómo ese rayo y esa expresión del amor incluye a otros. Y lo incluye desde la perspectiva de la ciencia y de la biología. Y cómo estamos diseñados pareciera para esa inclusión desde el punto de vista biológico. Y Francisco, Anita nos puede compartir las conclusiones de Francisco que nos llevaron un poco a aterrizar lo que es la compasión. Entonces, empezamos mirando. Anita, ¿las quiere ir leyendo, por favor? Sí, señora. Bueno, la primera de esta octava expresión del amor humano, el amor compasivo no espera nada. ¿Qué es compasión? Él nos brindaba tres aspectos que tienen que ver con la compasión. Primero, la capacidad de reconocer y querer aliviar el dolor ajeno. Segundo, capacidad de entender el sufrimiento propio y el de los demás, unido a la intención genuina de aliviarlo. Tercero, la capacidad de actuar en favor de sí o de otros. Él nos decía que la compasión parte inicialmente de la compasión por uno mismo y se va ampliando hacia los seres queridos, hacia el círculo de seres más cercanos, hacia personas neutras, o sea, aquellas que uno se puede encontrar en el día a día, el señor que maneja el bus, el que conduce el taxi, el señor que nos lleva a un domicilio y que son de un contacto muy fugaz en la vida de cada uno. Luego, los desconocidos, los que no sabemos muchas veces ni nos damos cuenta que pasan por nuestro lado. Luego la humanidad, luego los seres sintientes que ya abarcan a toda la naturaleza, los animales, las cosas, las plantas y todo lo que ella representa. Y por último, aquellos que consideramos nuestros enemigos, que ese sería el mayor grado de compasión. Entonces, nos decía al final que la compasión no solo reconoce el dolor ajeno, sino que implica ponerse en disposición para ayudar al otro mediante nuestros actos. Amor, caracho. Vaya, ya. Con visita de alegría, como lo que nos comparte hoy, la compasión, el acercamiento con la compasión, y agradeciendo a Adriana que nos envía hoy
que nos envió hoy la invitación a recordar que mañana en Argentina y en el sur, me supongo, es la época del equinoccio de otoño, ¿no? Y es una época en la que De primavera, es de primavera. claro. Sí, La de otoño primavera es no es en en marzo. Acá empieza la primavera. no, de otoño es en el norte, en el hemisferio norte. Ah, bueno, entonces, y lo que tiene de lindo que me pareció ir y agradeciéndole mucho a Adriana, es que el día y la noche son iguales. Es una invitación. El sol da sus rayos directos a la tierra y la luna queda oscura en la misma distancia. Y es el momento en el que la igualdad se hace presente dentro de lo que nos compartía Adriana. Es el momento en el que realmente somos unos con otros, no hay diferencia. Y nos pareció muy lindo, muy lindo. Es como una invitación a despertar la compasión y a ver en el otro igual. Y les queríamos compartir un escrito, una película que se llama Despertando el Verano. Y es una película que trata sobre lo que significa el amor compasivo en la vida de nosotros. Entonces, les queremos compartir la... ¿Están oyendo ahí? ¿Sí? Sí, Oímos un perro que late. sí. Martica, pero no se ve. No se Algo ve, pasó. perdón. No, se ve, solo se escucha leve, pero no se ve la imagen. No se te escucha a ti, ¿No se oye? ¿no? No, Bueno, no perdón. está, ¿Se oyen como susurros? Como un secreto. no está proyectando, no. El ideal es que todos apaguemos los micrófonos menos quien esté hablando. Está muy bajito el volumen. ¿Alguien quiere leer? Pero no Uy. vemos nada No tampoco. está Yo proyectada, no Martica. oigo. Que se lo compartan si quiere. Necesitamos lectores. Entonces, María Pero tiene- Marcela. Pero Pero es yo, que yo no veo nada. Yo estoy viendo. No, ya lo voy a compartir, Ah. ya lo voy a compartir. bueno, si necesitas un lector, también me propongo, Entonces, digamos. el primer párrafo, Adriana, el segundo, Rui, el tercero, María Marcela, o algún señor se quiere ofrecer. Bueno. Adriana está sin volumen. Diálogo de la película Cuento de invierno. ¿Y si érase una vez un cielo sin estrellas? ¿Y si las estrellas no son lo que creemos? ¿Y si la luz de la lejanía no viene de los rayos de los distantes soles, sino de nuestras alas al convertirnos en ángeles? Rui. El destino nos llama a todos y hay un mundo más allá del nuestro donde todos estamos conectados.
Todos somos parte de un gran y conmovedor plan. Cuando se pierde el verdadero amor, se desvanece todo el sentido de la vida. Nos quedamos vacíos, pero la posibilidad del destino perdura. Lo que nos deparará aún está por descubrir. Y alguna vez, muy de vez en cuando, ese viaje por encontrarnos puede desafiar al mismísimo tiempo. Ninguna vida es más importante que otra y nada es casual, nada. Y si todos somos parte de un gran patrón que quizás algún día lleguemos a entender y un día, una vez sepamos lo que somos capaces de hacer, nos elevamos y nos unimos con esos a los que hemos querido para abrazarlos por siempre. Y si nos convertimos en estrellas, Bueno, esta es una linda reflexión de que nos invita, y agradeciendo mucho a Ruby que nos abrió la vez pasada la unión humana y que nos muestra cómo estamos unidos los humanos y que la compasión es algo posible. Entonces, recordemos que hoy es el compartir de todos nosotros en el que nos enriquecemos mutuamente. Entonces, compartamos. Bueno, sí, Adriana. Y si dejamos de decir la palabra enemigos, y si las borramos y no existen más los enemigos, si no los nombramos más, Siguiendo como dice Adriana, y si nos dejamos llevar por lo desconocido y vamos más allá, hacia donde suponemos que está el destino, de una manera abierta, sencilla, espontánea. Y si nos hacemos responsables de cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de lo que sentimos, y permitimos que realmente los demás seres entren en nuestro corazón. Y si nos dejamos guiar por la luz del amor, y si aprendemos a dar y a recibir retroalimentación, Y si aprendemos a dar y a recibir compasión, Y si soltamos un poquito la indiferencia y el sentimentalismo, David, nos abocamos a la humanidad como si fuera una parte de nuestro cuerpo. Alexandra, ¿habías levantado la mano?
todas estas reflexiones a las que nos invitaba Francisco nos centran sobre lo que es la compasión. Entonces, sería lindo como compartir para nosotros qué comprensiones hemos hecho sobre la compasión y qué tan fácil es la pregunta que nos estamos haciendo responderla. Aquí Mitzi dice, y si miramos todos con los ojos del alma y del amor. No, para mí no es nada fácil contestarlas. Tengo atisbos en este momento de mucha conexión con esto, pero después se me pierde. Sé que está esto, no sé cómo llamarlo, porque no es una idea, pero bueno, se puede llamar idea, ¿no? Pero el trajín de la vida y las cosas se me desdibuja. Se me desdibuja y la pierdo hasta que en algún momento la vuelvo a encontrar. Porque qué lindo sería vivir en compasión, no tener que buscarla. Vivir dentro de la compasión, ser compasión. No tener que salir a buscarla ni a tratar de encontrarla, ni pedirla prestada. Comprar no se puede. Y a veces me parece que es tan simple y otras veces pienso que hay que entrenarse mucho y otras veces me parece que la tengo acá al lado y que puedo habitarla y ser ella. O sea, yo pienso que lo que se esconde detrás de la compasión, pues es un dolor. O sea, la compasión llega para aliviar un sufrimiento. De manera que ese sufrimiento hay que reconocerlo. Cuando yo hablé de retroalimentación o hablaba alguien de salir de la zona cómoda, digamos, la compasión empieza por el reconocimiento de verdades que nos duelen mucho. Nos duelen tanto que necesitamos conectar la compasión. Y creo que los seres humanos tendemos a evadir el dolor y a autoengañarnos e incluso a dejarnos engañar. Entonces, yo creo que la compasión, como decía Francisco de Paula, empieza con uno mismo para poder sentirla por otros y tiene que ver con reconocer mis verdades tan dolorosas. Y entonces se le abre el camino a la compasión.
¿Sabe qué me gustó de la compasión o qué me ha gustado? Dos cualidades le veo. Una, la naturalidad. Y dos, la acción. ¿Sí? Deja como de un lado el dolor para involucrarse en la acción. Entonces se olvida del dolor porque ya no soy yo el que importa, ya no es mi dolor, sino que yo estoy contribuyendo a aliviar al otro. Recordamos que Francisco nos llevaba a descubrir qué no es la compasión. Y de pronto ahí aterrizar todo lo que hemos comprendido y ponerlo en términos prácticos es un poco lo que se nos dificulta. Podríamos de pronto, no sé si a alguien se le ocurre un ejemplo. Yo pongo un ejemplo. Aquí al lado de mi casa están haciendo una construcción y hay mucho tráfico. Y hay un muchacho que no pide limosna en la calle, le falta una pierna por un accidente que tuvo. Entonces está en muletas. Y antes de las charlas que hemos tenido sobre la compasión, yo lo miraba compasivamente. Y la compasión para mí me daba mucho pesar, porque era un muchacho que se veía muy sonriente y todo. Pero como no iba yo manejando, no me daba cuenta de lo que él decía, pensaba que pedía limosna. Resulta que mi hija, que es la que maneja, se lo encontró en la calle y se puso a conversar con él. Y es una persona que lo único que le dice a las personas cuando pasan en el carro es un lindo día, siga con energía, estamos felices. Y yo acababa de pasar este espacio y me quedé pensando cómo lo miraba con una compasión como de pesar, ¿cierto? Y resulta que él era el que estaba levantando el ánimo a todos los que pasan y es una persona pues que vive en la calle y me ha quedado sonando mucho los estereotipos que tenemos de compasión. Sí, Edgar. No, estaba pensando, alguna vez escuché una obra en dos escenarios, por decirlo así, ¿no? Era que en un semáforo estaba una persona pidiendo ayuda, muy mal. El primer acto era, llegaba alguien al semáforo, esa persona le iba a pedir y inmediatamente la rechazaba. Quítese de aquí, no me moleste para nada. En el momento cambiaba el semáforo y venía un vehículo a toda velocidad y atropellaba al limosnero y desencarnaba. Primer acto. Segundo acto, llegaba a la esquina del semáforo otro vehículo, venía la persona a pedir limosna, se quedaba mirándola con mucho amor
no tenía nada en el bolsillo como para darle, pero hacía una oración muy profunda para que le fuera bien en la existencia. Arrancaba el vehículo en el semáforo, viene el vehículo, el de atrás a toda carrera, golpea a la persona que estaba pidiendo limosna y se encarga, que si había alguna diferencia. Entonces, la persona se miraba y dice, pero qué diferencia, igual se murió, ¿cierto? Pero alguien hablaba de la parte compasiva, es decir, que la compasión no es lástima, sino amor traducido en ayuda efectiva. Y a veces, ese amor traducido en ayuda efectiva pareciera que no tiene mucho significado en otros niveles. Por ejemplo, la persona la mira con mucho amor, le desea lo mejor del mundo y hace una oración para que le vaya bien. Y entonces, para mí, personalmente, eso tiene mucho significado. O sea, allí hubo un acto compasivo muy grande que le permitió a ese ser desencarnar de otra manera. No sé qué pasará después, pero para mí no es igual. Entonces, hay actos de compasión que en apariencia no son acciones tan directas, pero muchas veces uno se puede conectar de otra manera. Por ejemplo, en una guerra, después de que la guerra esté a miles y miles de kilómetros de donde yo estoy, pero me puedo conectar de una manera compasiva con una ayuda efectiva, que puede ser a varios niveles. Si hay violencia ya, si están desbaratando, ¿de qué manera yo acá, en mis ambientes, trabajo con esas violencias de una manera amorosa, ¿cierto? Respeto, etcétera, etcétera, etcétera? O hago una oración muy profunda de conexión con esos medios y de esos seres que están realmente sufriendo. Entonces, son esferas de compasión que para mí son a otros niveles. Y hay otras que son más directas, digamos. Que puedo hacer más que sentir lástima por alguien en un momento dado, le doy la mano, la atiendo, me cuesta, sí, de pronto, pero estoy allí presente haciendo lo que debo hacer y se me convierte como en otra cosa, ¿verdad? Me parecía interesante esa anécdota. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Hay ocasiones en que confundimos la lástima con la compasión, como decía Edgar, ¿no? No es lo mismo. Tenemos como la idea tal vez cultural o tal vez religiosa de nuestros orígenes, por ejemplo, de pensar en alguien o ver a alguien que está sufriendo, que está pasando una dificultad y sentir lástima por él. Y creemos que eso lo va a ayudar. Pero muchas veces ese sentimiento de lástima es tan fugaz que luego se nos olvida que esa persona que vimos pudimos haber hecho lo que nos comentaba Edgar en la obra de teatro, ¿no? Pudimos haber hecho algo más allá de la lástima. La compasión para mí no es lástima. Gracias, Anita. Luciano. Estaba pensando, sí, es que con la compasión, a veces no somos muy hábiles para entender el sufrimiento de otro. Es más, no es ni carencia de habilidad, sino que es que sencillamente no queremos verlo. Ahí radica gran parte de la problemática para ser compasivo. Entonces, ahora bien,
¿cómo la vemos? ¿Cómo vemos la situación? ¿Cómo vemos el problema? Ahora, bien, bueno, lo vemos, pero ¿lo oímos? ¿Oímos el problema? ¿Cómo quisiéramos que se nos tratase? ¿O cómo querríamos que se nos dijese? Porque muchas veces hay problemas que uno tiene contacto con el problema, pero no está en manos de uno solucionarlo. Hay problemas que sencillamente no tienen solución. Sí, porque son tan críticos que realmente uno ve que no tienen solución, o por lo menos, vuelvo al cuento, no la vemos, no oímos, y de pronto está bien relacionada con uno, ¿sí? Pero y ahí es donde yo digo, ¿cómo se hace para saltar de ahí, de esa situación de que no la ve, no la oye, cómo hace para saltar, pero sin embargo sabe de su existencia y no quiere ver la solución y no la quiere escuchar? ¿Y cómo hace para saltar a la compasión y ser realmente efectivo? ¿Sí? Porque es que, vuelvo y digo, hay problemas que no tienen solución, pero la compasión es el paso que uno necesita para llegarle con cariño, bien a sí mismo en un momento dado, o al otro, con cariño. Estoy un poquito enredado en la situación, sí, pero creo que lo que lo mueva a uno adentro no es suficiente. Hay que expresarlo. Y no tenemos más que la acción, que también, digamos, a veces la palabra es una acción ante un momento doloroso. Tomarle la mano a alguien en un momento doloroso. ¿Sí? Yo recuerdo mucho cuando tuve que hospitalizar a mi hija estando chiquitica, y yo de papá no tenía ni idea qué era esa cosa, pero me dolía, ¿sí? Y llegó una amiga, me cogió la mano y me transmitió, cuando yo ya me iba a derrumbar de dolor, me transmitió una energía que yo me levanté. Entonces, sí, se siente. La compasión se siente y se transmite. Se ve y se transmite. Se oye y se transmite. Volvemos nuevamente un poquito a lo biológico, pero creo que funciona cuando se conecta con una idea superior. Gracias, Luciana. ¿Imelda? Ahora sí me viste el dedo, ¿no? Sí, ya tengo detector de dedo. Sí. Gracias, Anita. Bueno, saludos a todos los que me han saludado y gracias por los aportes interesantes. Bueno, la verdad es que tratando este tema, yo he llegado a una conclusión de que el trabajo nuestro es fuerte, el que tenemos que hacer con respecto a la compasión, porque más que todo necesitamos trabajar con esa parte de la indiferencia y el sentimentalismo. La indiferencia es una reacción que nos va como alejando de la humanidad, porque no estamos pendientes del otro. Esa es la indiferencia, y por ahí, por ese camino, nunca vamos a lograr la compasión. Ahora, el sentimentalismo tampoco como que nos ayuda mucho, porque nos gasta la energía casi en vano, porque es una reacción emocional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos correspondería hacer para poder lograr ese desarrollo de la compasión? Vemos que las personas, hay instituciones, pues, inclusive, que ayudan mucho. Hay personas que ayudan a las necesidades físicas de los demás. Están los hospitales, los centros de rehabilitación, una cantidad de cosas que ayudan mucho en el dolor del ser humano.
Pero mientras nosotros no logremos transmutar el sufrimiento de los otros en compasión, no se va a lograr nada con ese esfuerzo. Se logrará medio aliviar el dolor y el sufrimiento de los demás. Entonces, hay que como que trabajar más que todo en nosotros mismos, en ver en qué parte de ese trabajo espiritual estoy. Y en el día a día se nos presenta la oportunidad de trabajar con la compasión. Cuando nos dice, por lo menos la economía providencial, ocupar un lugar y no dos. Y cuando nos decía el mensaje de Gandhi, que nos dice que todo lo que comemos de más se está robando del estómago de los hambrientos. Entonces, todas esas cosas de la vida en el día a día, tomándolas en cuenta y estando presente en que estamos trabajando hacia la compasión, es lo que nos puede ayudar a desarrollar la compasión. Porque no es el caso de que yo diga, sí, yo quiero ser compasiva, yo quiero sentir el dolor que sienten los demás. ¿Quién no lo quisiera? Pero si no trabajamos con nosotros mismos, no lo vamos a poder lograr. Y el trabajo nuestro está en eso, en darnos cuenta, en el instante, en el día a día, si en verdad estoy siendo compasiva con la humanidad a través de mis características, de mi manera de desenvolverme en la vida y de reaccionar ante la vida. Ok, gracias, eso era lo que quería aportar. Gracias, Imelda. Luciano. Sí, vuelvo a ver, cuentico, a mi cuento, digamos, ¿cómo es una mirada compasiva? Podemos mirar compasivamente cómo es la palabra, unas palabras compasivas. Cómo es una sensación de dar la mano compasiva. ¿Sí? No, entonces ahí yo pienso que es cuando cobra un valor, digamos, como espiritual, como más empático. Creo que la empatía tiene que ver algo con la compasión. Entonces, si no tenemos muchas habilidades para hacerlo sensorialmente, pues vamos a tener que hacer algo, porque sí se necesita esa sensación sensorial con la compasión para ser compasivo. Gracias, Luciano. Adriana. Y Ruby. Sí, para mí es un tema muy circular. A ver, no sé cómo explicarlo. Es decir, empiezo por esto y engancho con otra cosa y vuelvo de vuelta porque no siento que la compasión esté desconectado de otras cosas. Está todo tan enlazado una cosa con la otra en nuestra vida, en nuestro mundo interior. Está tan entramado todo que por lo menos para mí no me sirve trabajar ascéticamente la compasión. Como si fuera, no sé, como si fuera mi mano que voy a trabajar para que mi mano izquierda sea diestra. ¿No? No lo siento así. Será porque lo veo mucho más complejo y se me ocurre pensar, por ejemplo, que junto con eso tendría que ver cómo veo a los demás, cómo me veo a mí, cómo veo, cómo pienso. Hay un principio que me parece que es básico, en el sentido de que como una raíz se mete en todos lados, ¿no? Que es este principio que lo tenemos por ahora. Yo creo que se está transitando un poco hacia otra cosa, pero es el principio de la separatividad. Nos vemos separados, nos escuchamos separados.
no entra, digamos, porque yo me veo yo terminada acá en este cuerpo y veo a los demás terminados en otro cuerpo. Y entonces yo soy yo y él es él, o ella es ella, ¿no? Él es el otro. Entonces, mientras yo tengo como la impresión de que todas las cosas se van a ir mutando. Creo en la idea de un salto cuántico muy grande que tenemos que hacer, de mucha energía, porque esto no se trata de cambiar una cosa por la otra. Me parece que hay que hacer, tiene que aparecer algo nuevo. No es cambiar, sacamos esto y ponemos esto. Sacamos esta indiferencia y metemos un poco de amor. Pero lo veo así, como que es un entramado muy complejo. Y por otro lado pienso, a ver, esa voz interior, esa que en todo caso me diría o me dice, sé compasiva, ¿de dónde viene? Yo me lo pregunto seriamente, ¿viene de nuestro cerebro? ¿Viene del estómago? ¿Viene del corazón? ¿De dónde viene? ¿Viene de las emociones? ¿Del sistema límbico, de la amígdala? Y no me puedo olvidar que los rayos del amor incluyen, o sea, que entre los rayos del amor están los primeros rayos en donde la sobrevivencia, mi sobrevivencia, es prioritaria. Si yo no sobrevivo, o sea que está todo en función de la sobrevivencia. Por eso digo que me parece que se necesita hacer un salto cuántico. No sé cómo se hace, pero en principio lo pienso por lo menos, como para ver si en algún momento lo puedo dar, o lo puedo operar, no sé tampoco cómo es, pero tengo como esta idea, así que se me hace de que no es un parche, no lo siento como un parche, no siento como que me tengo que entrenar, que me falta algo. Si entrenás más, si te preocupás más, si mirás más a los demás, no lo siento así. Estoy hablando desde mi percepción, obviamente, ¿no? Cada uno lo hace siempre desde ahí. Es imposible desde otro punto de vista, ¿no? Pero lo siento como que me quedo emparchando. Y no tengo respuestas. Sí. No tengo respuestas, tengo muchas preguntas. Y cada vez más preguntas. Sí. Pero no entro en la desesperación. No. Sigan pululando las preguntas y en algún momento me están ocurriendo, por ejemplo, muchas sincronías. Digo, pero qué increíble, cómo esto con el otro y esto, y ahora me están apareciendo cosas del tarot, por ejemplo, y en por dos o tres lugares, y yo digo, ¿qué pasa con el tarot? Y como siempre les di bolilla, digamos, para decirlo rápidamente, ¿no? Ahora mucho más. Cuando me aparece ya la segunda vez, digo, ¿qué pasa acá? No lo busqué yo sé que no lo busqué y que se me apareció. Me hablaron del tarot y me analizaron cartas y yo digo, así que ahora estoy también con esto encima, ¿no? Pero las sincronías me maravillan realmente, me maravillan. Bueno, y corto porque Ruby quiere hablar. Sí. Sí, Ruby. Gracias, Adriana. Germán, que se había salido. Sí, pienso que no hay una sola respuesta, no hay
no es una sola. Creo que hay tantas respuestas cuantas personas estamos reflexionando acerca de la compasión, y cada una tan válida, porque no me pongo a pensar si la compasión es un sentimiento, si es una acción, sino que me digo, cada vez que yo critico, no estoy siendo compasivo. Cada vez que quiero que las cosas sean como yo creo que son, no estoy siendo compasivo. Incluso teniendo uno un punto de vista, por ejemplo, con respecto a dar limosna o a darle algo a alguien. Una vez puede ser, otra no. Y me acuerdo de una anécdota del Caballero Gran Maestre II. ¿Se acuerdan cuando nos empezaron a hablar, digamos, de lo que era la limosna y que en CAF no deberíamos dar limosna? Precisamente por todo eso del pesar y de que a veces pensábamos que participar era dar limosna. Y no siempre eso es participar. Entonces, el cuento es, la anécdota es que él iba con un hijo por una calle en una ciudad y en ese momento alguien le pidió algo y él sacó y le dio. Y el hijo se quedó en silencio. Y el caballero Gran Maestre II, Jorge Baxenberg, le dijo, sé lo que está pensando. Usted se está preguntando de por qué yo doy limosna cuando estamos hablando de que en CAF no deberíamos dar limosna. Pero le quiero decir que este hombre tiene hambre. ¿Sí? Este hombre tiene hambre. Entonces, ahí sí, como decía Luciano, que se siente. Hay momentos en que usted, o por lo menos a mí me pasa, en que siento que tengo que hacer, porque es algo que esa alma necesita, ¿sí? Entonces creo que por eso digo que no hay una sola respuesta. Pero como decía Adriana, esa voz interior sí me dice qué necesito, qué necesita esa alma, ¿sí? En un momento dado, más allá de cualquier otra consideración. Si necesita oración, si necesita decirle, espérese que voy a hacer una llamada a ver qué podemos hacer, ¿sí? Si, ¿qué es lo que la persona necesita? O simplemente necesita un abrazo, como decía Luciano, ¿sí? También hay otra anécdota. Un día estaba esperando que me recogieran y se acercó un muchacho y me pidió. Y le dije, ay, viejito, no tengo. En este momentico no tengo. Pero él estaba sentado como encima de una caja como de una batería, de una cosa así. Y entonces le digo, ¿qué llevas ahí? Me dijo, no, una batería. Bueno, y nos pusimos a hablar mientras me recogían. Y cuando ya dije, ay, ahí ya vienen por mí, me dijo, gracias. Me dio más de lo que necesitaba. O sea, el solo hecho de hablar con una persona, de no, sí, es susto, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va? Y a lo mejor así le pasa a uno mucho tiempo, muchas veces. Así que creo que tengo todavía mucho que aprender sobre la compasión. Mucho.
Sí, creo que, gracias Rubí, hoy pareciera que lo que nos ha venido quedando es todo lo que tenemos por aprender. Y un poco alguien nos compartía, aquí nos comparte María Zulema. María Zulema. Anita, ¿lo quiere leer, por favor? Sí, señora. No tengo sonido, pero expreso el siguiente comentario. Cuando alguien nos cuenta sus decepciones, sus penas, generalmente lo hace más para que ayudemos a encontrar, una solución que para hacernos compartir su estado. Y si queremos verdaderamente ayudar a alguien, no debo permitir que su turbación me perturbe. No digo que no debamos sentir nada. Hay que saber ponerse en el sitio de los demás. Pero para manifestar la compasión, no basta con sufrir con la gente. Debemos estar en paz para poderles ayudar. Germán. Gracias, Anita. Buenas noches a todos. Buenas Es noches. un placer poder oír tantas definiciones tan chéveres sobre el tema. Y es un tema universal, porque es que la compasión no solamente la generan los seres humanos hacia otros, sino la generan los seres humanos hacia cualquier cosa que ven que tenga algún tipo de afectación. Uno ve una matica caída, entonces uno quiere levantarla, abrirle un hueco más y sembrarle y echarle tierra y agua. Y uno con ese acto que hizo está desarrollando la compasión. O va uno por algún sitio y ve un animalito atrapado y uno dice, caramba, ¿qué hago? ¿Sigo derecho? ¿Paro? ¿Lo recojo? ¿Lo ayudo? Y lo mismo pasa con los seres humanos. Hay seres humanos que tienen compasión, quieren dejar de que esas personas dejen de sufrir y alivien sus dolores. Y ese sentimiento se desarrolla y está más arraigado en las personas que realmente tienen la capacidad de observar, de mirar, porque muchas personas pasan indiferente, ven y en vez de ayudar patean, o ven a un perrito atropellado y más bien le pasan por encima, o sea, hay todo, pero sí hay personas sin corazón. Entonces, para mí, la compasión es un sentimiento que no tiene límite superior y que lo podemos desarrollar a través de nuestros actos, ayudando a todo ser vivo, no importa si es ser humano, animal, vegetal, cualquier cosa que a uno le genere compasión y que ese sentimiento desarrolle una acción de ayudar y de generar una no creo que haya compasión que sea que nos o sea, porque pues ahí no es en el ser humano. Ahora hay otra cosa, el sentimiento de compasión. Hay cuadros que tienen imágenes que hacen que uno por dentro sienta cosas y eso que uno está sintiendo, pues son más que están asociados a la compasión. Hay artistas que dibujan, escriben libros, que lo transportan a uno, que uno dice, en conciencia, vuelvas a ser humano y ayuda a salir de ese dolor y sufrimiento y de esa agonía a que los estés. Entonces, la verdad, pues, es un tema
complejo en el sentido que uno le dé. Para mí ha sido enriquecedor desde el punto de vista de los comunicados de nuestros compañeros, que pues está en cada uno. Yo creo que desde que uno tiene uso de razón, comienza a tener ese sentimiento, que yo lo considero un sentimiento, que o lo desarrolla uno o lo se tiene. Bueno, era eso nomás, compañeros. Le doy la palabra a cualquier otra persona. Gracias, Germán. Jaime. Sí. Está sin sonido, Jaime Gallego y luego Jaime Matallana, o Jaime Matallana y luego Jaime Primero Gallego. Jaime No, Gallego. primero Jaime. ¿Escuchan bien? ¿Está bien? ¿Me Primero escuchan bien? Gallego y luego Matallana y Sí. luego Luciano. Sí, lo escuchamos bien, don Jaime Bueno, Gallego. muy buenas noches desde Guainía, Colombia. Esposo de qué Zulema y amigo de maravilla. Mary. Y amigo de Mary. Qué bien. Bueno, yo quisiera como repetir algunas cosas. Pues primero yo creo que es como un componente del ser humano, de la esencia, como de la chispa divina, un componente innato. Pero la reflexión que yo me estaba haciendo es que la compasión es un llamado de atención, es como una especie de un elemento que equilibra y que nos está recordando, pues que como que nos tenemos que preocupar los unos con los otros, y que es como un llamado de atención. Y antes hicieron algún ejemplo allá en un caso donde finalmente la compasión nos entrega o en determinado momento en esa, como en ese concepto circular, pues soy sujeto de darlo, soy sujeto de recibirlo. Entonces, digamos que mi reflexión es que la compasión es como un elemento que llama a equilibrarnos y a recordarnos que como seres humanos, y como lo acaban de decir, y con los otros seres, la compasión es como un elemento de equilibrio que nos está recordando en cada momento que nos tenemos que preocupar los unos por los otros, y es como, digamos, mi reflexión. Gracias, don Jaime. Martica está sin sonido. Sí, gracias a Jaime y Jaime Matallana y luego Luciano. Gracias. Sí, quería hacer una pequeña intervención. Buenas noches para todos. Me han nutrido con sus expresiones y sus puntos de vista, y de la cual pues la puedo condensar en dos aspectos que se pueden encontrar acá. Es que la compasión, si no va unido al sentido del dolor, pues va a haber una divergencia interior que no se va a poder contribuir a poder mitigar estos aspectos de los seres humanos del cual pues venimos trabajando permanentemente o que no lo trabajamos. Entonces, el de trabajar acerca del dolor, cuando hay unos aspectos de los cuales no somos inherentes a la situación de otras personas, pero que podemos contribuir de alguna manera a que de ellos se pueda mitigar, o que sea una enseñanza para sí mismo, porque hay situaciones que son externas y que realmente no alcanzamos, no damos ese alcance de poder contribuir a mitigar ese dolor de la otra persona, pero sí nos enseña a que podemos contribuir en otras acciones para que la situación de lo que les ha pasado, ya sea a una persona o a una colectividad, pues de alguna manera nosotros vayamos aprendiendo a cómo a través de ese dolor contribuyamos en mitigar, ya sea ahora o hacia adelante. Quería contribuir en eso. Gracias, Jaime. Luciano. Bueno, recogiendo parte de lo
que han hablado o lo que hemos hablado. Pensaba en la parte que tiene que ver cómo va surgiendo en cada uno la bondad, ser benevolente, cómo, digamos, por ejemplo, con uno mismo. Cuando a uno le salen mal las cosas, ¿sí? Cuando uno, ¿cómo actúa uno cuando le salen mal las cosas? Ahí es realmente bondadoso consigo mismo, ahí es realmente una persona amorosa consigo mismo. Esa sería algo estupendo que uno pudiera ser así, cariñoso con uno mismo cuando me salen malas cosas, en vez de sentirme culpable, destrozado, amargado, triste. Más bien me agarro y me doy un poco de cariño, ¿sí? Más bien voy y me como un helado, que al final al cabo comerse un helado, como decía alguien en otro momento, decía, es que eso es un derecho humano, comerse un helado, ¿sí? Sí, eso a ¿Dónde veces está habría... escrito que yo lo quiero tener ese derecho humano? No se lo dé a Martica porque se pierden eso. De vez en cuando. Ahora que hablaban y con lo que decía Germán de que a veces tenemos como cuidadita la compasión, ¿cierto? Como que la tenemos, ahí está, en esencia, pero la tenemos guardadita. Y quería compartirles algo que vi hoy en un noticiero que a lo mejor nos invita a que la compasión está un poco cubierta para dar ese salto cuántico que dice Adriana. De pronto tenemos la compasión un poquito cuidadita, guardadita y medio dormida, y nos toca a veces darle elementos para que se despierte. Y estaba viendo, aquí tenemos un periodista que se llama Yamid Amad, y estaba entrevistando al director de la DIAN, porque aquí van a poner un impuesto para los que ganen más de 10 millones de pesos. Esos son, no sé qué, como, bueno, no sé cuánto. Y hay un alboroto porque van a ganar mucha plata. Y resulta que los que ganan más de 10 millones de pesos es el 1% de la población colombiana. Y se nos olvida a veces que por lo menos el 60% no gana absolutamente nada. Y a veces nos invitaría a revisar nuestros privilegios porque también estamos desperdiciando el 40% de la comida en desechos, en no uso, en que se daña, y no somos conscientes de los privilegios que tenemos, que de pronto son los que nos tienen un poquito tapadita la compasión para que la vayamos descubriendo. A los que aquí en Bogotá o aquí en Colombia, se le llevan a uno el carro cuando lo tiene mal parqueado. Y a mí me pasó ayer, se llevaron el carro a los patios. Entonces, he tenido que vivir lo que significa no tener carro y tener que moverme y esperar que alguien me lleve. Y pensaba cómo uno no es consciente de los privilegios que le abren la ventana para entender lo que otros seres pasan. Porque a lo mejor está uno muy cuidadito y su compasión la tiene ahí muy, muy todavía por desarrollar, como dice Germán.
Bueno. Martica, hay una enseñanza de Kafka que nos dice que la compasión es, creo que es el 8º, 9º misterio del sacrificio, ¿no? Donde el ser humano vivencia uno de los aspectos más profundos de la vida espiritual. Es un sentimiento que se va desarrollando con la conciencia. Es fuerte, muy profundo. Bueno, gracias. Luciano. Gracias, Imelda. Sí, es que realmente la compasión es una fuerza para cambiar. Al observar uno cómo el que está, alguien vive su dolor, mueve necesariamente de alguna manera a buscar el cambio, ¿sí? Entonces la compasión nos une y nos mueve a cambiar y a buscar el cambio de las cosas, a tener también de pronto buscar una mejor sociedad, ¿sí? Gracias, Luciano. Y María Marcela. Sí, como tratando de aterrizar en la práctica, yo pues sigo pensando que la compasión está totalmente asociada al dolor. Y es un dolor, como dijo Luciano hace un rato, inevitable, porque si uno tiene un dolor evitable, lo que tiene es un problema. Entonces resuelve el problema y no hay necesidad de compasión, sino la compasión aparece cuando hay un sufrimiento, cuando hay un dolor inevitable. Entonces, en la práctica yo veo dos cosas. Por un lado, como dicen los alcohólicos anónimos en la oración con la que cierran y abren sus reuniones, que es la oración de la serenidad. Y ellos lo que dicen es, Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. De manera que en la práctica, la compasión en un momento dado puede ser ayudar a aceptar lo que no se puede cambiar. Por otro lado, yo creo que la compasión es también ayudar a que no haya una repetición. O sea, si uno viera a un ser amado cometiendo un error o uno mismo, ¿qué sería compasión? Hacer una reflexión profunda de tal manera que yo pueda evitar volver a pasar por ahí. Eso en la práctica es una ayuda efectiva. No solamente qué pena, lloro contigo, porque como decía Imelda, no solamente es llorar con el otro, o no me acuerdo quién fue la que dijo, sino que hay que procurar ir un paso más allá de llorar con el otro, aunque llorar con el otro puede ayudar a aliviar. Pero en la práctica es ayudar a evitar que las cosas pasen. Y entiendo lo que dijo Ruby cuando dice uno tiene que hacer lo que siente. Si el señor Baxenberg dijo no den limosna, pero de golpe sintió que el otro tenía hambre y sintió que tenía que darle unas monedas o lo que fuera. Entonces a veces, por lo menos yo he sentido mucha compasión por la humanidad que desde mi punto de vista siento que ha sido engañada. Y yo siento que tengo que hablar. Y también sé que cuando me refiero al tema, pues soy duramente juzgada porque estoy poniendo el dedo en la llaga o porque estoy juzgando situaciones. Entonces han dicho, no, es que cuando se juzga no hay compasión. No, yo sí creo. Yo sí creo que en un momento dado hay que hacer juicios. Hay que hacer juicios de valores y hay que llamar las cosas por su nombre. Y si uno siente que ahí hay algo que decir, la compasión es hacer ver eso así duela. O sea, a veces la compasión es abrirle los ojos a otra persona. En un momento dado, eso también puede ser compasión. Sí tiene muchas aristas, pero siendo prácticos es ayudar al otro a que no se equivoque más y que acepte lo que no se puede cambiar.
Imelda, ¿volviste a levantar o fue una sombra? Imelda. No, Martica, no, no. Ah, bueno. Sí, gracias. Entonces, fíjense cómo Ruby. El micrófono. Ruby, el micrófono. Uno siente compasión por uno y por el otro. Tenía una auxiliar del hogar alguna vez, bueno, y ella me decía que me quería, que me amaba. Entonces un día pero era tenaz, no hacía lo que correspondía. Entonces un día la senté y le dije, bueno, cuénteme, ¿usted está feliz conmigo? Ay, sí, 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 usted sabe que yo la quiero, yo la adoro. Bueno, pues yo quiero decirle que yo no. Y no yo no estoy feliz con usted porque resulta que yo le pago a tiempo, en fin, pero yo no recibo la misma retribución. Es decir, es una cosa constante y entonces usted limpia aquí, a mí me toca limpiar acá, en fin, y así. Y eso que dice Marcela es cierto, a veces ese amor compasivo es decir y expresar lo que uno está sintiendo. ¿Sí? Obviamente que por eso, los que hemos trabajado en las áreas de personal, por eso hay como una máxima en todo, que lo primero que uno tiene que hacer es preguntarle a la persona, bueno, ¿tiene algún problema? Con ella ya yo le había preguntado hacía ya años, ¿tiene algún problema? ¿Tiene alguna dificultad? No, hasta que dije, no más, ¿no? Pero hay que decir, porque a veces no se ayuda, callando no se ayuda, ¿sí? Se pone uno en el lugar del otro y hay que ayudarle también para que la persona reconozca a través de cómo nos sentimos dos personas en una relación. Eso. Marta, ¿puedo decir algo al respecto? Claro que sí. Este dilema hace mucho que lo marcamos, esto de ayudo desde lo que yo interpreto o desde lo que el otro necesita. Y yo creo que ni uno ni otra, porque ambas, como el equinoccio, o me quedo con el día o me quedo con la noche, digamos, o me quedo con la luz solar o me quedo con la noche, y en realidad la unidad es el día, ¿no? Pero en el equinoccio justamente se da esto de están equivalentes, ¿no? Tienen el mismo valor. Y yo digo, me parece que la cosa pasa para resolver este enigma, digamos, ¿y qué hago? ¿Lo que yo interpreto que el otro necesita o le pregunto al otro y hago lo que el otro necesita? Y me parece que es algo de otra índole, que va a salir si yo estoy conectado con el otro, no pasa por la cabeza. Este es el problema a veces que tenemos, usamos demasiado la cabeza. No, hay que aflojar la cabeza, yo siento que hay que aflojar la cabeza. Cuando uno entra en conexión con el otro, va a salir la acción justa, pero no porque la pensé. No es porque dije, a ver, el otro necesito porque empiezo, a ver, por esto, esto y esto, hay que encontrar 5, 6, 10 razones, por lo cual yo tengo que hacer tal cosa. ¿Y en qué me voy a basar? Y me voy a basar en mi lógica y en mi razón, porque seguramente que desde ese punto de vista tengo razón. Si el otro no trabaja, no se levanta, no busca trabajo, todas esas son razones que a mí me justifican para no ser compasivo o para ser compasivo, indistintamente. Pero, o para hacer lo que iba a hacer, digamos, ¿no? Lo voy a hacer. Es decir, ¿cómo hago para realmente elegir
realmente en libertad, y no por el deber ser, por la lástima, como decíamos hoy. Es toda una historia interesante, ¿eh? No es tan simple, por lo menos desde mi punto de vista, no es tan simple de resolver. Claro. Uno lo resuelve fácil con la cabeza, pensándolo, hablándolo, pero después en la vida real, Yo, hijo, pregunto. estoy pagando. Espérame un segundo. Yo creo que uno tiene que ir aprendiendo a ser fiel a uno mismo y equivocarse. Todos nos equivocamos. O sea, uno no puede esperar que siempre lo que uno sienta es lo correcto, pero uno sí puede tratar de estar conectado con su dimensión más profunda y arriesgar, pero siendo uno fiel a uno mismo, a lo que le dicta su voz interna. Si en mi voz interna da un grito de alarma, pues yo doy ese grito de alarma. Si me equivoqué, bueno. Pero yo creo que callar es gravísimo. Creo que nuestra sociedad tiende mucho a eso, a que nos callemos, adorar la píldora, como se dice acá en Colombia, a no aceptar los errores, y eso solo conduce a que se repita el dolor. Y si algo tiene la compasión, yo creo que es, pensemos en un hijo, digamos, uno de los seres que más quiere en la vida son los hijos. Si uno viera un hijo y todos se equivocan, todos nos equivocamos, en una situación de error, enfrentando las consecuencias de una mala decisión, ¿cuál sería la compasión frente a ese ser amado? Pues que acepte su responsabilidad, las consecuencias de sus decisiones, aceptar lo que no puede cambiar, pero también abrir los ojos para evitar que vuelva a caer, como dice la canción de Julio Iglesias, ¿no? Tropecé otra vez con la misma piedra. No. O sea, ahí es práctica la compasión, es colaborar en esa revisión y así con uno mismo. Por eso yo sí creo lo que decía Francisco de Paula, empieza con uno. Uno tiene que hacer esos procesos de compasión con uno, porque si no, no tiene ni idea cómo es ser compasivo con otro. Y hartos ejemplos tiene uno con uno mismo, todos los errores o los horrores que ha cometido y reiterado. Pero ese camino le permite a uno comprender y ayudar en ese mismo sentido a otros, a no repetir las tragedias. Bueno, creo que aquí lo que nos quedaron fue hartas reflexiones para el desarrollo de la compasión. Y nos queda como camino que nos va abriendo la siguiente expresión del amor, que ya viene siendo mucho más una expresión trascendente y más cercana a lo divino, porque es un amor que incluye el propio sacrificio. Y eso todavía es algo que empezamos a descubrir también y a profundizar. Entonces, nos vemos el próximo miércoles para seguir compartiendo. Muchas gracias a cada uno. Gracias a todos. Ha sido un espacio. Gracias a todos. Gracias. Sí, gracias por los aportes Gracias, buenas interesantes. noches. Buenas noches. Gracias. Chao, Alexandra.